Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en Marcos. Vamos al capítulo 13 y vamos a ver del 24 al 37. Vamos a cerrar hoy con el capítulo y la siguiente semana empezaríamos con el capítulo 14. Ya tendríamos 2 capítulos que nos faltan para cerrar el libro y comenzar el siguiente, que primero Dios, si Dios así lo desea, podamos comenzar con el Éxodo. Entonces, vamos a tomar lectura del pasaje que vamos a ver el día de hoy, y dice así Marcos capítulo 13, versículos 24 al 37. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a orar una vez más. Sí, Señor, venimos ante ti una vez más, pedir de tu dirección, pedir de tu Espíritu, para que Él nos permita entender tu palabra. Señor, guíame en esta hora, que también tú en cada uno de los que estamos aquí puedas estar sobre ellos, en ellos, para que puedan tener la atención y el discernimiento para lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Tuya es la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en este capítulo 13, ya vamos a cerrar este capítulo. Te he dicho las 2 anteriores que es un pasaje complicado, que es un reto poder estudiar este pasaje. También requiere tiempo para poder observar distintas posturas que se dan acerca de este pasaje. Sin embargo, hemos dicho o hemos concluido que entre todas estas posturas que puedan existir, todas apuntan a que Cristo vendrá pronto. Y en este pasaje precisamente se habla de estas eventualidades que sucederán, o que sucederán, sí, en el fin del mundo, ¿no? Y que sucedieron, puesto que Jesús estaba hablando también de otro evento del año 70. Entonces, te decía anteriormente que la intención no es predicar acerca de estas posturas, sino lo que Dios quiere mostrarnos a través de este pasaje, ¿no? Y yo titulé este pasaje como que no te halle durmiendo, y por lo que dice al final del pasaje, ¿no? Dice el Señor Jesús: cuidado que no los halle durmiendo el Señor. Y ante esta expresión yo quiero que nos hagamos unas preguntas antes de entrar al texto, y estas preguntas las tengas en mente y que espero que Dios las responda a lo largo del desarrollo. ¿Cómo estás tú esperando a Cristo? O sea, porque creo y entendemos todos que Cristo vendrá pronto, que Cristo viene, que Él está vivo y que Él vendrá por su iglesia, Él arrebatará a su iglesia. Y aquí nos va a hablar también de la manera en cómo debemos esperar su segunda venida, ¿no?
Jesús hace énfasis al final. De hecho, es con la palabra que termina, dice velad. Y él dice estar atentos. Le dice a sus discípulos, en cuanto ustedes estén atentos, no se dejen engañar. Jesús les da ciertas instrucciones para que ellos pudiesen esperar. Entonces, yo quiero decirte aquí, ¿cómo estás tú esperando a Cristo? ¿Estás siendo tú paciente? ¿Estás siendo prudente mientras Cristo viene? Mientras Cristo viene por segunda vez. ¿Qué hay de si Jesús viniera en estos momentos? ¿Te hallaría durmiendo? ¿Te hallaría despierto? ¿Te hallaría sirviendo? ¿Te hallaría descansando? ¿Te hallaría cómodo? ¿Cómo te encontraría el Señor? Y yo quiero que tengas estas preguntas en mente para que si hay en alguna área o alguna situación en la que tú estás durmiendo, pues puedas despertar, puedas darte cuenta de que la paciencia con la que debemos esperar al Señor no es una paciencia pasiva, sino una paciencia activa, en la que necesitamos nosotros permanecer, ser diligentes con todo lo que el Señor nos llama a hacer. Y en ese sentido vamos a entrar en contexto al texto y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado anteriormente. Recuerden que estamos en este tiempo de la Pascua. Jesús está ya a poco tiempo de morir. Jesús ha entrado en un pollino, un día domingo, entró a Jerusalén, ¿no? Entró a inspeccionar el templo, entró en un pollino y le cantaron alabanzas y lo recibieron bien. El lunes, cuando Jesús entra en un pollino, es un domingo, el lunes Jesús había estado enseñando acerca de la higuera seca. Cuando ve a esta higuera frondosa, ¿verdad? Se acerca, tiene hambre y no ve fruto, ¿no? Esto sucede. El lunes vimos que Él purifica el templo, ¿no? Él volca las mesas porque había cambistas ahí, había personas que estaban haciendo tranza, ¿no? Con la venta de los animales y la venta de los sacrificios. Esta volcadura de mesas, ¿no? Este azote de cuerdas que Jesús hizo, sucedió más o menos martes o miércoles, ¿no? Y recuerden que Él va a ser crucificado el viernes. Entonces Jesús está ya a unos días de ser crucificado, de ser muerto. Entonces vemos también a Jesús entre martes y miércoles enseñando en el templo, ¿no? Vimos toda esta serie de confrontaciones con los religiosos, con 4 grupos que predominaban en ese lugar, y estos grupos que querían poner a prueba la autoridad de Jesús, ¿no? Y le decían, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas, Jesús? ¿Tú quién eres, Jesús? ¿No? Y entonces de ahí Jesús, después de este azote, después de que vea a esta viuda entregar todo lo que tenía, ¿se acuerdan de ese pasaje? Entonces, después de esto, dice la palabra de Dios que Él se retira al monte de los olivos. Él deja el templo y este retirarse, Él está diciendo, Dios ya no está en este templo. Dios se ha retirado de ese lugar, ¿no? Y entonces es ahí en el monte de los olivos cuando Él se sienta y tiene esta panorámica de toda Jerusalén y del templo. Él se sienta ahí y uno de los discípulos, ¿verdad?, le dice a Jesús, ¿ves estos edificios? Jesús ya había dado indicios de que eso iba a ser derribado, ¿no? Y el discípulo que pregunta, que no se dice quién es, dice, ¿en verdad, Jesús, eso va a ser derribado? ¿Eso va a ser destruido? Entonces, Jesús aprovecha esta expresión para hablar del tiempo en que sería destruido el templo. Y habla de este año 70, donde Jerusalén fue destruida totalmente, ¿no? Pero los discípulos, recuerden que ellos, que no entendían muchas cosas, ellos han creído, después otros 3 discípulos, aparte, en ese no entender completamente las cosas del Señor, le preguntan al Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿No? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y entonces ellos, pensando que tanto la destrucción del templo como el fin del mundo y la segunda venida serían en un mismo evento, preguntan esto. Y Jesús separa, ¿verdad? Jesús separa estos 2 eventos. Y aquí es donde viene lo complicado del texto, porque en el texto
De repente Jesús habla del año 70 y luego va a hablar de las señales del fin y luego va a regresar otra vez a hablar del año 70 y luego otra vez de las señales del fin. Pero hay indicadores en el texto que nos habla acerca de a qué se está refiriendo Jesús exactamente al hablar de ciertos eventos, ¿no? Cuando habla del año 70, Jesús hace una indicación que dice en cuanto a ustedes. Y va a decir después en esta generación, ¿no? Es decir, hablando hacia ellos, recuerden que él está hablando a sus discípulos, pero cuando habla del fin del mundo, por así decirlo, él dice, él hace indicativos acerca en cuanto a esas cosas que van a pasar o en cuanto a lo que va a pasar en el fin. Entonces eso nos ayuda mucho a saber de qué está hablando Jesús, de qué evento está hablando Jesús. Aunque parece que en este pasaje como que se mezclan estas dos cosas, ¿no? Entonces, en ese momento ya Jesús está a 2 días de morir, está en miércoles más o menos, y va a aprovechar este tiempo para mostrarles a sus discípulos que a pesar de su muerte y las situaciones difíciles, Él estaría con ellos. O sea, la razón de este pasaje, de por qué Jesús les está prediciendo estos eventos, no es tanto para que ellos descifraran qué es lo que iba a acontecer, sino para mostrarles a ellos confianza, mostrarles a ellos tranquilidad, para mostrarles a ellos que debían confiar totalmente en Él. Aquí vemos más que descifrar de qué está hablando Jesús, está mostrando su corazón pastoral, como diciendo, esperen, estén atentos, velen, oren, etc., ¿no? Ahora, el desarrollo de esta conversación viene luego de que, te decía, este asombro de los discípulos, de estas construcciones sorprendentes, majestuosas, por estas dimensiones del templo y de la construcción de Jerusalén. Recuerden que el templo estaba bañado en oro, en mármol, tenía una vista muy espectacular, ¿no? Entonces, dado esta expresión, Jesús le dice a este discípulo en versículo 2 que no quedaría piedra sobre piedra de lo que estaba viendo. Está hablando de esta destrucción, que de todo eso que se veía no iba a quedar nada. Incluso Mateo habla acerca de que iba a quedar desértico ese lugar. Y eso da la pauta para que entonces otros 3 discípulos preguntaran sobre cuándo, qué señales y cómo sería la segunda venida. A la luz del contexto podemos ver que los discípulos pensaban que la destrucción del templo, que la venida del Señor por segunda vez iba a ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a lo largo de este capítulo 13, Él da a entender que estos eventos son distintos y que había un periodo de tiempo, los cuales este periodo de tiempo, después de la destrucción del año 70 hasta su venida, serían tiempos como dolores de parto, que se iban a intensificar hambrunas, que se iban a intensificar terremotos, que iban a intensificar desastres como tal, desastres naturales, ¿no? Entonces, Marcos, entonces ahora aquí en el versículo 24 va a regresar a hablar y a detallar en palabras de Jesús su segunda venida. A partir del versículo 24 ahora se va a enfocar en cómo sería la segunda venida de Jesús, de Él mismo. Va a detallar, ¿no? Y te decía, una vez más, la intención de Jesús es en un sentido de cuidado. Es en un sentido pastoral de sus ovejas. No solamente a ellos en esos momentos, porque lo que les iba a tocar ver a ellos era esta destrucción del año 70. Creo que incluso Pablo y Pedro mueren en esta destrucción del año 70. Pero también les deja estas bases para que ellos, en la conformación de su iglesia, ellos pudieran decirle a otros cristianos la manera en cómo serían las cosas. Entonces, tal así que ante estas eventualidades, Él les dice, tengan cuidado, no se dejen engañar por falsos cristos. Y esta frase de no se dejen engañar por falsos cristos tiene que ver con lo que vamos a ver en el versículo 24. Entonces, Jesús en el versículo 24 va a hablar acerca de su segunda venida.
Y a razón de lo que él ha dicho, que no se dejaran engañar por falsos cristos, va a decir lo siguiente. Ahora sí, vamos al versículo 24. Vamos a leer. 24 y 25. Vean aquí, Jesús va a describir su segunda venida. Él va a decir de una manera literal cómo iba a ser su venida y dice, pero en aquellos días, hablando de aquellos días, por eso te decía que las expresiones son importantes. En aquellos días, ¿cuáles días? Los días finales. O sea, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, ¿no? Antes déjame decir que mucha de la profecía, mucho de lo que Jesús está diciendo que va a suceder, Jesús está citando un pasaje en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús en estos pasajes 24 y 25, él está citando Isaías 13:10, está citando Isaías 34:4, ¿no? Está citando también Joel 2:19, es decir, en estos pasajes, Jesús está tomando estos pasajes para también hablar acerca de lo que sucederá en el futuro. ¿Mm? Aunque estos pasajes también hay que ver que cuando en el Antiguo Testamento se habla también de un evento futuro, muchas veces se han cumplido dentro de ese mismo lapso de tiempo antes de que viniese Jesús. Entonces, cuando dice Jesús aquí, pero en aquellos días, son estos días de aquel periodo de tribulación gradual, después del año 70, te decía que iba a haber un periodo gradual en donde se iban a intensificar eventualidades desastrosas, ¿no? Él está hablando de este momento, que es del año 70 hasta su segunda venida, es decir, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, ya lo habíamos visto en Lucas 21-24, significa que aún nosotros en estos momentos estamos viviendo esos días. Del año 70 hasta que Cristo venga, y Cristo no ha venido, entonces nosotros estamos en estos días viviendo este lapso de tiempo de tribulación. Y Jesús está diciendo aquí que ocurrirán cosas visibles de su segunda venida. Jesús está diciendo, cuando ya esté cerca mi venida, van a ocurrir cosas que ustedes podrán ver. Y hace una lista de estas cosas y dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. En pocas palabras, Jesús está diciendo que este evento previo a la venida de Jesús será visto en un caos cósmico. Significa que los hombres que vivan en ese tiempo, quizá nos toque verlo, quizá no, serán espectadores de este caos que va a haber en la tierra. El sol se va a oscurecer. Dice aquí la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. O sea, llegará un momento en que la creación ya no pueda soportar más la corrupción, ya no pueda soportar el pecado, ¿no? Y entonces la creación se manifieste en ese gemir de la venida de Cristo, puesto que el apóstol Pablo dice que la misma creación gime porque Cristo venga. En ese gemir, entonces sucederán estas cosas. La creación no soportará más la corrupción y el pecado, entonces por eso es que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su brillo, las estrellas caerán y las potencias serán conmovidas. Romanos 8:19 nos dice que la misma creación anhela la venida del Señor. Si tiembla, si nosotros podemos experimentar estos temblores que a veces hemos tenido, es precisamente porque la tierra gime, la tierra está ansiosa de que la segunda venida ocurra. Y mientras más se van intensificando estas cosas, más nosotros, dice el Señor Jesús, más el tiempo está cerca de que el Señor venga. Son como dolores de parto. La creación anhela que Cristo venga y es por eso que mientras no pase eso, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos guardados,
Es decir, si nosotros podemos ver el sol en su lugar resplandeciente, la luna con su resplandor, si aún podemos ver las estrellas que brillan y que permanecen en el lugar donde deben estar, ¿no? Es porque el Señor aún ama a su creación, porque el Señor aún desea que su palabra sea predicada. Él aún está buscando a los suyos, Él está buscando a los perdidos. El hecho de que tú te despiertes y respires es la pura gracia del Señor, ¿no? ¿Sí sabías que si la Tierra se mueve, tiene una inclinación, si se mueve 1 grado o 2 grados, seríamos congelados o seríamos, o al revés, seríamos quemados por el sol? O sea, el Señor pone hasta los grados necesarios en la inclinación de la tierra para que nosotros seamos guardados para Él. Esperemos a la venida del Señor, ¿no? Pero va a llegar un momento en que va a haber un caos, la tierra se va a mover, ¿no? El sol ya no dará su calor, la luna ya no dará su resplandor. Habrá un caos cósmico y eso será señal de que Cristo vendrá por su iglesia. Entonces, todo lo que podemos nosotros observar y que está en un orden y que funciona de acuerdo a los propósitos de Dios, es ahí donde podemos ver la gracia de nuestro Dios, el amor que Él tiene para con nosotros. El oxígeno que podemos respirar es gracia, es respirar gracia del Señor hacia con nosotros, ¿no? Qué lamentable, ¿verdad? Que la gente no dimensione esa gracia de Dios, la gracia de Dios. Con el simple hecho de ver el orden, el funcionamiento perfecto, es ahí donde podemos ver a Dios actuando a través de estas cosas, ¿no? Y la gente no quiere ver eso. La gente quiere ver para creer, ¿verdad? Veíamos hoy en discipulado que no se trata de ver para creer, se necesita creer para ver. Entonces, cada amanecer, cada resplandor, cada brillo de las estrellas, cada movimiento perfecto de la tierra en su rotación, en su traslación, la perfecta inclinación, la atmósfera que nos cubre aún de los rayos del sol, el oxígeno que necesitamos, la cadena alimenticia. Tú puedes ver que todo está en un orden, y eso es a razón de los escogidos. Vamos a ver ahorita esa razón de que el Señor aún nos ama, de que el Señor aún desea que nadie perezca, que los suyos se acerquen a Él. Todo esa razón de los suyos. Vamos a Lucas 21. Y si quieres poner un separador ahí, porque vamos a estar regresando, porque es el pasaje paralelo. Lucas 21, del 25 al 26. Y dice, entonces, en este mismo contexto, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, todo este desorden cósmico que va a suceder va a producir en la gente incrédula angustia, va a producir en esta gente confusión, desfallecimiento, ¿no? Por todo esto que va a acontecer, ¿no? Van a estar desesperadas sin saber qué hacer, ¿no? Hasta el más ateo va a querer arrepentirse en esos momentos, ¿no? Pero va a ser demasiado tarde. Por eso tenemos este espacio. Por eso el Señor ha alargado estos días para que procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor nos da un nuevo amanecer, para que comencemos de nuevo y para que digamos, Señor, ahora sí te quiero servir. Señor, ahora sí quiero buscarte en tu palabra. Ahora sí quiero estar contigo. Por eso te decía, un nuevo amanecer no es simplemente un nuevo amanecer, tiene un valor, tiene un propósito importante, el que nos arrepintamos, el que podamos ver la gracia del Señor. Y tú y yo necesitamos tener en mente esto todos los días como motivo de obedecer a Él, obedecer su palabra, ¿no? Darle ese motivo
de decirle al Señor, te doy toda la gloria, porque tú pones en orden todas las cosas. Y ese orden hace que yo pueda ahora respirar, hace que ahora yo pueda ver a mi familia, hace que yo pueda ver, no sé, en mi caso, ver los ojos de mis hijos, ver cómo crecen mis hijos, ¿no? Ver todas las bendiciones que tú me das. Y por eso decimos, Señor, te doy la gloria por todo lo que tú haces. Pero la gente no puede ver esos detalles, ¿verdad? ¿No? Pero llegará algún día, ¿verdad? Que este periodo acabará y se establecerá ese juicio final. ¿No? Por eso te decía al principio, ¿cómo tú estás viviendo estos días? ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿No? Y es curioso porque muchos, incluso cristianos, todavía no es el fin, ¿verdad? Y ya están en angustia, ya están en confusión, desfalleciendo por falta de fe, por falta de esperanza, falta de compromiso a las cosas de Dios. Dice el Señor, ten cuidado que no te halle durmiendo el Señor. Entonces, ahora sí, en el 26, regresamos a Marcos, y me encanta el 26, porque ¿te acuerdas que te decía que Jesús les ha dicho que no se dejaran engañar por falsos cristos? Aquí viene como digamos, la refutación a esa, o no, más bien podemos decirle la respuesta a lo que Jesús acaba de decir. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ¿no? Marcos nos muestra que será una maravilla la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que esa segunda venida será visible. Por eso les dice el anterior, no se dejen engañar de que este es el Cristo. ¿Por qué? Porque la segunda venida será visible. Ustedes le verán, vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ¿no? Esta venida será visible, será corporal, ¿no? Ya no vendrá Jesús en humildad, ya no vendrá en un pollino, ya no vendrá como cordero, sino vendrá ya como un león, ya no vendrá por medio de humanos, en el que tiene que nacer, tiene que crecer, ¿verdad? Él, dice aquí, Él vendrá con poder y gloria en las nubes. Estas nubes pueden referirse a una nube especial, como esta nube que guiaba al pueblo de Israel en medio del desierto, puede tener ese sentido. Pero, dice aquí, todos le verán venir de los cielos. Por eso les dice, no se dejen engañar de que vienen falsos cristos. ¿Por qué? Porque la venida será visible. Todos le verán venir de una manera corporal, una manera visual. Vamos a Hechos 1. Hechos 1 del 6 al 11. Aquí en Hechos 1, aquí el Señor Jesucristo se está mostrando a sus discípulos ya resucitado, ¿no? Se les presenta a ellos, pero llama la atención lo que dice al final, pero vamos a leer desde el 1:6 hasta el 11. Entonces, escuchen lo que dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean, aún ya el Señor ya muerto, ¿verdad? Pero resucitado. Los discípulos todavía no entendían cosas y les dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿No? Y entonces Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, aquí está hablando de la ascensión de Jesús, ¿no? Ya Él resucita, se presenta con sus discípulos, y entonces después de que Él les dice que seréis testigos, a través del Espíritu, dice que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes? Los discípulos. Dice, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿No? Está diciendo aquí Hechos, está diciendo, así como Cristo ascendió, también Él va a descender, Él también va a venir por segunda vez. Por eso, hermanos, si alguien te dice que es el Cristo, no le creas. ¿No? Porque así como Él ascendió y los discípulos lo vieron ascender por las nubes, así mismo Él vendrá por segunda vez en ese mismo punto de los cielos. Entonces, no nos dejemos engañar por eso. Todavía hay uno que otro por ahí que está diciendo que es el Cristo, ¿verdad? Y que hay uno por ahí todavía que está diciendo que tal fecha va a venir Cristo, ¿verdad? No se dejen engañar, dice el Señor. No hay fecha. El Señor mismo no puso fecha para su venida, ¿no? Le dice a sus discípulos, a nosotros no nos corresponde saber los designios del Padre. Ahora vamos a Mateo 24. También pone un separador ahí, Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La tierra misma gime por la venida del Señor. Pero ¿sabes qué? También los hijos gimen por la venida del Señor. Los hijos suyos, los que han creído verdaderamente en Jesucristo, esperan y anhelan la segunda venida de Jesús. Por eso yo te pregunto, ¿tú anhelas la segunda venida? ¿Quisieras que Él viniera hoy, pronto? ¿Cómo te va a encontrar entonces si Él viene pronto? Si Él viene hoy. ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Cómo te encontraría? ¿Ya has arreglado la situación de pecado en la que estás? ¿Te has reconciliado ya con quienes no estás reconciliado? ¿Ya pediste perdón con aquel que no has perdonado? ¿Ahora sí ya te congregas? ¿Ahora sí ya vas a buscar a Dios todos los días? ¿No? ¿Ya te vas a comprometer con el Señor? Ahora sí. El Señor viene pronto. ¿Y si viene hoy? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar congregándote? ¿Te va a encontrar buscándole todos los días? ¿Te va a encontrar sirviéndole? ¿Te va a encontrar siendo diligente en la oración? ¿Siendo constante en la oración? Porque es un mandato, son mandatos del Señor. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿O estás diciendo, Señor, espérate tantito en lo que hago esto? No vengas ahorita, pero espérame tantito, ya ahora sí me voy a poner las pilas, ¿no? ¿O estás diciendo así? ¿O estás diciendo, ya el lunes empezamos bien? El Señor viene pronto. Y si viene pronto antes de que tú hayas atendido estas cosas, como responsable de tu salvación, entonces, si no atiendes pronto, entonces va a haber confusión. Entonces vas a querer arrepentirte en ese momento y no habrá otra opción. Vamos a ver ahorita en otro pasaje que dice el Señor Jesús, y habrá dos personas, y uno se irá y otro se quedará. ¿Tú eres de aquellos que el Señor la arrebatará o aquellos que se quedarán aquí a ser visibles de este final? Romanos 8, 22, 24 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también, escucha esto lo que dice Pablo, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vean, aquí dice el apóstol Pablo, también, además que la creación gime, dice, también nosotros esperamos la adopción final. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Estás esperando con paciencia
lo que no ves, ¿no? Porque de eso se trata la fe, ¿verdad? De confiar en algo que no ves. Tú estás confiando, estás esperando la adopción, estás esperando la redención de tu cuerpo, porque este cuerpo que tenemos ahora no va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo nuevo como el de Cristo. Este cuerpo, esta carne, se va a pudrir en el cementerio, se lo van a comer los gusanos. Por eso el Señor nos da un cuerpo nuevo, para que ese cuerpo nuevo, que es un cuerpo como el de Cristo, esté con Él. Por eso es que dice aquí Pablo, esperamos, gemimos dentro de nosotros la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y dice, esperamos eso que no vemos y con paciencia lo aguardamos. Vean, fuimos salvados para esperar lo que no vemos con paciencia, ¿no? La adopción, la redención de nuestro cuerpo, una esperanza que no vemos, pero que sabemos que pasará, ¿no? Que las Escrituras nos dan esa certeza de que seremos un nuevo cuerpo, ¿no? Pablo habla acerca de esta esperanza como una esperanza viva, una esperanza que no muere. Entonces, es solo, hermanos, por el Espíritu de nosotros que podemos esperar con paciencia al Señor. Y esta es te decía al principio, es una paciencia activa, ¿no? No es una paciencia en la que nos sentamos en un sillón a esperar, ¿no? Y a dormirnos. Es una paciencia activa, el cual nos permite aferrarnos a Cristo a pesar de todo, aferrarnos a su palabra, estar en oración, estar velando todo el tiempo, estar obedeciendo al Señor en todo tiempo. ¿Cómo tú esperas la segunda venida del Señor? ¿Estás esperando con paciencia? ¿Estás deseando la adopción? ¿Estás deseando la redención de tu nuevo cuerpo? ¿O estás dormido todavía? ¿O estás echando concha, como dicen por ahí, ¿no? Quiero que observes lo siguiente, versículo 27 de Marcos. Y enviará, dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra y hasta el extremo del cielo. Y luego el 28 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor vendrá, lo veremos visiblemente, vendrá en las nubes, será corporal su venida, y entonces juntará a sus escogidos. Los va a separar de los incrédulos, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, de toda la tierra, ¿no? Y entonces, dice Mateo 24:31, regresa, ahí en tu separador que pusiste. Aquí es donde sonarán las trompetas. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En los tiempos de guerra, tocar la trompeta era señal de agruparse ante una batalla. Así sonará la trompeta del Señor para reunir a los escogidos. Es decir, a los que esperamos con paciencia en el Espíritu, estos seremos reunidos por los mismos ángeles para entrar a una nueva tierra. Y también los incrédulos serán reunidos, pero ellos serán reunidos para juicio. Los muertos resucitarán, Satanás será derrotado, y será echado al lago del fuego para siempre, y reinarán los escogidos de toda lengua y nación junto con Cristo por la eternidad. Y hasta aquí Jesús, hasta este punto, hasta el versículo 28, termina de dar detalles de la segunda venida y se va a enfocar ahora con sus discípulos. Tal así que en el versículo 29 empieza diciendo, así también ustedes. O sea, aquí ya se va a referir
a los discípulos, a los tiempos de los discípulos. Dice, así también vosotros, dice el 29, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, esto cuando le dice a ustedes conocer, no puede referirse a las cosas del fin, porque ellos ya no vivirían estas cosas, puesto que ellos, pues la mayoría de ellos murió del 70, incluso Juan que murió hasta los 90, ¿no? Entonces Jesús simplifica con la higuera la manera en cómo deberían saber ellos las señales de la destrucción, y esto tiene sentido porque les dice que ellos mismos verían cómo serían estos sucesos. Estos versos no pueden estar hablando del final de los tiempos, porque obviamente ellos no iban a vivir ese tiempo. Por eso Él les dice en el 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Esta generación, hablando de la generación de ellos. De hecho, una generación era contada por 40 años. Entonces, Jesús en estos momentos está hablando de la destrucción del 70, puesto que faltaban 40 años para ese suceso. Entonces, y luego dice el 31, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí como que Jesús hace una pausa y les dice, bueno, en cuanto a ustedes, ¿verdad? Así también a ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, aquí hablando de esta destrucción del 70, puesto que es lo que iban a vivir, hace como una pausa, y entonces ya en el 32, ahora sí vuelve a retomar el tema del fin de las cosas, y dice el 32, pero de aquel día, vean cómo empieza Jesús, pero de aquel día, separando la destrucción del 70, dice, pero de aquel día, es decir, de la segunda venida, vuelve a retomar, dice, de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, Jesús le está diciendo, es más, nadie sabe cuándo será mi segunda venida, ni yo lo sé. Puede ser porque Jesús en su cuerpo, como hombre, tenía a lo mejor cierta dificultad soberana, por así decirlo, puesto que Él era también 100% hombre, ¿no? No lo sabemos en realidad, pero puede ser porque Él está como hombre. Pero más allá de ponerlos en incógnita, Él les da una instrucción de cómo esperar a estos discípulos. Y les dice en el 33, aquí viene la instrucción. O sea, después de hablar de todas estas cosas, les dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como diciendo, en vez de ocuparse en cuándo será el tiempo, mejor ustedes permanezcan velando y permanezcan orando todo el tiempo. ¿Cuántos pastores, verdad, no han querido ponerle fecha a la segunda venida, ¿no? ¿Cuántos no están preocupados con lo que pasa con Israel, como diciendo, ya viene el Señor, ¿verdad? O están preocupados por ciertas profecías. Pero dice el Señor a usted, o sea, tranquilos, ¿no? Mejor pónganse a orar, pónganse a velar, pónganse a estar atentos en lo que respecta a las cosas del Señor, ¿no? Entonces, esperemos, hermanos, con paciencia, velando y orando. Jesús no revela una fecha para el día final. Primero, porque no tenía la certeza en esos momentos. Y segundo, porque si Él lo dice, ¿ya para qué entonces es la esperanza? ¿Verdad? Si Él dijera esa fecha, entonces ¿ya para qué entonces a predicar de la esperanza? Imagínense que Jesús hubiese dicho, va a suceder en octubre del 2025. ¿No? Imagínense que Jesús lo hubiera dicho. Entonces, ¿cuánta gente no ya estuviera como muy preocupada de decir, ahora sí me tengo que poner las pilas, ¿no? Ahora sí tengo que hacer las cosas? Precisamente por eso Jesús no da una fecha como tal, precisamente para que nosotros permanezcamos velando, orando en esa esperanza que no se ve.
en esa esperanza que no vemos o que no podemos descifrar, pero sabemos que va a suceder. Y en eso consiste la fe, el tener fe, el tener confianza. Jesús ejemplifica la instrucción y dice, versículo 34 al 37, hace un ejemplo Jesús de lo que acaba de decir y dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Dice 35, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, velad. No hay que hacer un estudio profundo para entender la instrucción del Señor. No hay que hacer un estudio profundo para comprender qué es lo que debemos hacer, cómo debemos esperar al Señor. ¿Estar qué? Estar atentos, velad y orad. ¿Saben cuántos vinieron ayer a la oración? Éramos 5, nada más. Ahí lo pongo nada más como ejemplo, 5. ¿No? Y no estoy diciéndote que por qué y algo así, sino para que pongamos atención, porque es una instrucción del Señor. Velad y orar, estar continuamente atentos, orando en Él. No hay que hacer una exégesis para saber qué es velad, ¿verdad? Para saber qué es orar. Ten cuidado que no te halle durmiendo el Señor, el dueño de la casa. El dueño de la casa dio a que cuidase su casa, ¿verdad? Y estas personas, estos siervos, debían estar atentos a la hora en que viniera el dueño de la casa. No sea que los halle durmiendo, dice aquí. ¿Por qué? No sabemos, hermanos, no sabemos la hora, no sabemos el día, en qué momento el Señor va a venir, pero sí sabemos que en algún momento va a venir el dueño de la casa. A ti y a mí nos conviene todos los días estar velando y orando. Nos conviene, debemos nosotros velar, estar atentos, porque no vaya a ser que el Señor llegue y como le dijo a Pedro, ¿no pudiste velar una hora? ¿No pudiste quedarte despierto tan solo un momento? ¿No? Imagínate que llegue el Señor y te diga, ¿no pudiste congregarte? ¿No pudiste tan solo orar todos los días? ¿No pudiste tan solo involucrarte en los estudios que yo puse a través de la iglesia? ¿No pudiste simplemente acercarte a esa persona y pedirle perdón? ¿No pudiste tan solo eso? ¿No pudiste tan solo quedarte despierto un domingo y tener ese ánimo de ir a alabar al Señor? ¿Verdad? Lucas 21:34, ¿cómo es que te halle durmiendo el Señor? Regresamos a tu separador ahí en Lucas 21. Fíjate cómo lo dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cómo es que el Señor nos halle durmiendo también? Sí no siendo diligentes con las cosas que Él nos llama a hacer, pero también estando en una situación pecaminosa, en una situación de embriaguez, una situación de glotonería, una situación de afanes de esta vida. Hallar durmiendo es que el Señor te halle practicando el pecado. No vaya a ser que el Señor venga y te halle practicando el pecado, ¿verdad? O te halle viendo cosas que no debes de ver, o te halle hablando cosas que no debes de hablar, o estando con las personas con quienes no debes de estar. No vaya a ser que pase eso.
Por eso el Señor extiende estos días en gracia, en misericordia, para que te arrepientas, para que regreses al camino del Señor. Ya necesitamos despertar. Necesitamos estar despiertos todo el tiempo. Uh-huh. ¿De qué te llenas más tú de que no sea el Señor? Cristo no puede entrar en corazones llenos de otras cosas. Por eso la palabra habla de despojarse. ¿De qué tú estás más lleno en estos momentos? ¿De mentira, de enojo, de alcohol? ¿No? La misma comida puede ser una situación pecaminosa también, ¿no? El orgullo, envidias. ¿De qué estás más lleno? ¿De qué estás afanado? ¿De qué estás más afanado que te nubla de esa esperanza de que Cristo va a venir? ¿No? ¿De qué te afanas? ¿De tu cuenta en el banco? ¿De tus bienes? ¿De tus terrenos? ¿Estás afanado de eso? ¿De andar con mujeres? ¿del éxito? ¿De la tecnología? Hay gente que está más afanada en la tecnología. Incluso el mismo ministerio puede ser una piedra de tropiezo para nosotros. No sea que el Señor te halle deleitándote en estas cosas, afanándote en estas cosas, ¿no? Tienes que despertar, tienes que velar todos los días, tienes que orar, ¿no? Es hora de que nos levantemos, de que tengas ánimo para las cosas de Dios, de que le pidas al Señor que te quite la pereza de hacer sus cosas, ¿no? Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿verdad? Ay, hoy la oración sábado y luego a las 5. No, a esa hora yo estoy con mi familia echando cafecito, ¿no? Está bien, pero nada más ten cuidado, ¿no? Ten cuidado que no te halle durmiendo el Señor, ¿no? Es que el domingo, ¿verdad? Hay una barbacoa bien buena, entonces primero me tocó a un hermano que primero se iba a la barbacoa, ¿sí? Y ya llegaba la hora de la predicación, ¿no? ¿Es malo eso? No, ¿verdad? No es malo, pero ¿qué es mejor? Estar con el Señor. Velad y orad, velad y orad. Ya tienes que comprometerte ahora, empezar a permanecer, vivir para Él. Tienes que tener ese ánimo en las cosas del Señor, ¿no? Vamos a Mateo, vamos terminando. Mateo 24, 37 al 40. Mateo 24, 37 al 40. En esta misma situación, dice el Señor, fíjense cómo va a ser esa segunda venida y cómo va a ser la situación. Y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, o sea, está diciendo aquí el Señor, va a ser, en la segunda venida va a ser como en los días de Noé, puesto que no le creían a Noé, ¿se acuerdan? No le creían, decía, estás loco, ¿cómo estás? Nunca ha llovido y tú estás haciendo un arca. Entonces dice aquí, ellos estaban bien contentos, comiendo, bebiéndose, casándose, estaban bien cómodos, ¿no? Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta el día que entró en el arca, ahora sí ellos se preocuparon y dijeron, ¿qué está pasando? Queremos entrar en el arca. Así va a ser el fin de los tiempos, hermano. Hasta que no veamos al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes, ahí es donde mucha gente va a decir, ahora sí quiero estar con el Señor, ahora sí quiero servirte, pero va a ser demasiado tarde, se va a cerrar el arca y te vas a ahogar en el diluvio, como sucedió en los tiempos de Noé. Por eso el Señor está diciendo aquí, aguas, que no los haya durmiendo el Señor. Y no dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, escucha esto, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿no? Este es un mensaje, hermanos, y es un llamado a que tú despiertes, a que tú necesitas despertar. Seremos arrebatados porque creímos en lo que no vimos, ¿no? Como los días de Noé, ¿no?
¿Qué si Cristo viene hoy? ¿Serías arrebatado si Cristo viniera hoy? ¿O te quedarás solo en el campo? ¿Cómo es aquel que le espera? ¿Cómo es aquel que está esperando en el Señor? Con esto terminamos. Ahí en Mateo 45 al 51. Aquí en Mateo 24, 45 al 51, el escritor va a hacer esta distinción de los que le esperan y los que no le esperan. Y fíjate lo que dice el 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Siendo un siervo fiel y prudente. Bienaventurado es aquel que esperó al Señor, que veló y oró, aquel siervo que fue fiel, aquel siervo que fue paciente, que fue prudente en las cosas. Pero vean el contraste, versículo 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En qué situación estás ahora? ¿En la situación del versículo 45 al 47 o la situación del 48 al 51? ¿Eres este siervo fiel y prudente que se alimenta y espera al amo de su casa? ¿O eres aquel siervo malo, el cómodo, el violento, el que se deleita con los borrachos, el que se deleita con el pecado, el impaciente? ¿Cuál eres tú? Reflexiona. Si a la luz de esto el Señor te ha dicho, eres el siervo malo, aún hay tiempo, aún estás a tiempo, aún estás a tiempo de arrepentirte y de ir a Cristo y de creer en su evangelio, de que su evangelio nos dice de que Él es el sustituto a nuestra muerte. Él va a la cruz por ti y por mí. Quien debería estar colgado ahí en esa cruz éramos tú y yo. Quien debía haber sufrido los clavos, quien debía haber sufrido los latigazos, los puñetazos, quien debía haber recibido los escupitajos éramos nosotros por el pecado. Pero el Señor Jesús dijo, yo voy a la cruz. Solamente crean en mí, solamente confíen en mí, confíen en mis promesas. Velen y oren. Esperen mi segunda venida con paciencia. Estén atentos a todas las cosas. Sean aquel siervo fiel, sea aquel siervo fiel y prudente. No sea que el Señor te halle durmiendo. Reflexiona, arrepiéntete. Y que hoy sea ese día en el que tú digas, Señor, quiero seguirte. Me he dado cuenta de que he sido un siervo malo. Me he dado cuenta de que estoy muy cómodo haciendo otras cosas que no convienen. Me he dado cuenta de que la verdad, Señor, no tengo el deseo de buscarte, no tengo el deseo de orar, no tengo el deseo de velar, pero Señor, ayúdame. Produce en mí arrepentimiento y permíteme ver tu gloria para ti. Si tú deseas si tú estás caminando con el Señor, siervo fiel y prudente, sigue avanzando, sigue confiando, sigue siendo constante, sigue siendo paciente, involúcrate, síguete involucrando en las cosas del Señor, sigue conociendo al Señor, sigue firmes en el camino de Dios. Y entonces, hermanos, que el Señor traiga a nosotros su Espíritu y nos permita comprender y posicionarnos en donde estamos para su propia gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos tener tu palabra delante de nosotros, por esa libertad que nos das de todavía, Señor, exponerla sin ningún temor, exponerla sin ninguna persecución, Señor.
Y qué mejor eso, Señor, que para poder atenderla, porque hay lugares en donde no se puede hacer, y la gente y los tuyos, Padre, quieren atenderla, pero no pueden escucharla. Así que esta situación en la que vivimos, Señor, de libertad para tu palabra, también nos sea de fortaleza para querer seguir estando contigo, para velar, para orar, para ser responsables con lo que debemos hacer, en lo que tú dices, Señor. Que tú, Señor, nos halles todo el tiempo despiertos, animados, no ansiosos, Señor, no perezosos, sino más bien constantes en la oración, constantes en venir a tu palabra, constantes en tu iglesia, Señor. Y que cuando tú vengas puedas decir: buen siervo fiel, prudente, buen siervo fiel, paciente. Y cuando tú vengas podamos escuchar con claridad aquellas trompetas, las cuales tú tocarás, Señor, para reunir a los escogidos, las cuales nosotros gozosos esperarte, Señor, de saber que tú vienes para que vivamos contigo por la eternidad. Señor, danos ese ánimo, danos esa esperanza todos los días. Señor, quita toda negatividad, quita todo pecado, quita toda maldad en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos morir a nuestro viejo hombre, podamos despojarnos de nosotros mismos y poner a ti en primer lugar en todas las cosas. Danos, Señor, de tu espíritu para seguir viviendo para ti, para tu gloria. Señor, si hay alguien aquí que se ha considerado como tal, es un siervo malo, Señor, tú produce en él arrepentimiento, produce en él transformación. Tú transforma y permite que esta persona pueda seguir caminando contigo y esperarte con ese gozo que solamente tú puedes dar. Te damos toda la gloria, Señor, y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.